Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esta es una bienaventuranza. Este es un buen deseo o un deseo de bendición. Y más que un deseo, es también un enunciado que está diciendo, es dichosa la persona. Es un enunciado que está afirmando que es bendecida grandemente la persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Recientemente nos encontrábamos yendo a una ciudad en el norte de California llamada Redding. Tal vez mi hijo no crea que catalogue correctamente a Redding como una ciudad, pero yo creo que sí es una ciudad más que un pueblo. Es una ciudad muy pequeña y es donde terminó su primer año de estudios en el Instituto de Ministerio de Bethel. Y cuando íbamos por él, pues lo más fácil para llegar ahí es que vueles a San Francisco y rentes un coche y vas manejando pues cerca de 4 horas o 3 horas y media hasta este lugar. Había una circunstancia que ese día mi hija, que estaba acompañándonos, necesitaba llegar a tiempo a una reunión virtual de Zoom para presentar un trabajo final ante los profesores y como parte del equipo que estaban haciendo. Así que era un compromiso importante. Y aunque parecía que íbamos más o menos a tiempo, los nervios en este caso pues míos, de que por alguna situación en el viaje no llegáramos, alguna ponchadura, alguna situación imprevista, pues me puso nervioso. Así que dije, voy a optimizar un poco el tiempo y voy a hacer uso de mi pie derecho. Así que empecé a acelerar y acelerar y acelerar. Y prácticamente llegué a un poco a los estándares con los que uno a veces maneja aquí, ¿no? Y después de un tiempo que veo una patrulla por atrás, bueno, ya ustedes saben lo que pasa. Pues uno se para y dice, usted fue pescado por nuestro avión. Un avión. Yo pensé que bromeaban cuando están las señales diciendo, la velocidad se vigila a través de un aircraft, ¿no? un artefacto aéreo. Y está ahí una avionetita. Y dije, wow, me pescó la avioneta. Y yo no había visto ninguna avioneta ni nada. Con razón, no se les pasa nada. A veces ya los GPS tienen dónde están las patrullas puestas. Incluso a veces algunos más especializados detectan dónde hay un radar así, una pistolita, y uno se confía y nada, no detecta las avionetas. Bueno, pues me dan la multa, fueron benévolos conmigo. No voy a dar datos específicos para no avergonzar a mi familia, pero dice, usted hubo 2 momentos en los cuales excedió a la velocidad. No sé si me vio completamente derrotado o asustado o cómo me habrá visto, pero dice, le voy a poner la multa solamente por la velocidad que pasó, que es la más baja, porque la otra son varios cientos de dólares y le voy a poner la baja. Yo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y me da el documento y yo allí empiezo ya a liberarme de mi presión de que me puede ir peor o mal, pero me entra otra presión y la presión pues fue, ¿y esto cómo lo pago? Y dice, no se preocupe, la corte lo va a citar para que venga. Le dije, a ver, ¿y cuándo me va a citar? No, pues tal vez en unas semanas. Yo no voy a estar aquí, yo no puedo. ¿Hay alguna manera en que yo pueda pagar mi deuda? Y me dice, sí, puede hacer un pago, transferirlo por dinero, por banco. Digo, ¿y dónde están las cuentas? ¿Dónde está esto? No se preocupe, lo van a contactar. Pero ¿cómo van a contactar? Yo vivo en Ciudad de México. Dice, aquí está su correo, ya lo puso, lo van a contactar por ahí. La razón por la que yo estaba muy nervioso, y yo creo que las personas que tienen experiencia entrando a países, sobre todo en los Estados Unidos, sabes que ya hoy en día sus sistemas en general, la mayoría están interconectados. Así que yo no quería un problema
de que la próxima vez que entrara a Estados Unidos, lo cual iba a suceder en unas semanas después, que fue la semana pasada, me dijeran, oiga, usted tiene un delito aquí. Y empezar a ver temas, ¿verdad? Y tener que explicar, bueno, es que yo quería pagar, pero no me dejaron, y que bla, 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 bla. No, usted tiene un delito y no puede entrar. O peor aún, ¿verdad? Pues entra y lo vamos a mandar un día detenido porque usted iba pagado, la corte no se presentó, o sea, cosas así. ¿Sabe? Cuando te pasan cosas como esas, a veces, si no vivieras en otro país o vas a entrar, simplemente algo natural sucede en nosotros. Y lo que pasa naturalmente es que a partir de ese momento, fui un conductor ideal, tan ideal que hasta yo estaba posando para las cámaras. O sea, yo le decía a mi esposa, si por aquí pasa el avión, quiero que vean que este pobre desgraciado está permitiendo que todo mundo la rebase, lo cual no es usual en mí. Todos pasándote. Y yo dije, bueno, espero que vean la humillación a la que yo estoy dispuesto a llegar y se apiaden de mí. Y a pesar de que estás posando para las cámaras y diciendo, bueno, que vean, no todo el momento, pero ni un rojito así parpadeando, no, todo mi tiempo, hasta el regreso. Mi hijo Patricio ya venía con nosotros de regreso y atestiguó lo ejemplar que conduje en todo ese momento, ¿verdad? Y yo estaba ahí, puse el cruise control. Yo nunca pongo cruise control. ¿Qué cruise control? O sea, aquí manejamos y con las paletas y velocidad. No, cruise control. No te pases de 70 millas por hora. Ahí estamos. Y sin embargo, a pesar de que estás haciendo lo correcto, a veces es inevitable que cuando pasas y hay una patrulla por ahí, como que le saques la vuelta. Y cuando ves algo que te recuerda al gobierno que ha puesto las leyes que tú violaste, como que no te da la confianza de ir y preguntar o hacer algo, sino de sacar la vuelta. Y eso es precisamente algo natural que sucede en todos nosotros. Y es un ejemplo de que qué belleza hubiera sido que este pasaje que acabamos de leer, de alguna manera ahí me hubieran perdonado la multa, no me dan el ticket, me hubieran dicho, Señor, no pasó nada, que me hubieran hecho lo que en esos mismos lugares le hicieron a uno de mis hijos, no voy a decir a quién, no voy a decir a quién, que también empezó ahí siguiendo el mal ejemplo de su padre con el piecito derecho, y lo paran, lo ven y le dicen, no tengas cuidado, vete y no peques más. Yo estaba esperando esas palabras, nada de que vete y no peques más. Aquí está su multa y su citatorio. Qué lindo sería, qué dichoso sería yo, bienaventurado, que la transgresión, lo que yo transgredí, me hubiese sido perdonado en ese momento. O al menos yo me conformaba. No que me perdonen, soy responsable. Reuniones de hogar, límites, ¿verdad? Soy responsable de mis actos. Eso está en mi responsabilidad, guardar la ley, ¿verdad? Bueno, lo pago ahí. No quiero tener una deuda pendiente, ¿entienden? No quiero volver a entrar a Estados Unidos y que digan su historial, que yo he entrado, no sé, cientos de veces, por no decir que miles de veces, desde que uno nace en Monterrey. Y dices, no, esta persona no es intachable. Yo he sido intachable. Yo no quería eso, yo no quería ese peso de delito, yo no quería perderme de algún privilegio o algún derecho que una persona ejemplar pudiera tener en Estados Unidos, ¿me entienden? Así que esta palabra, no sé qué significa para ti, mírala, bienaventurada la persona cuya transgresión ha sido perdonada. Esto es libertad. Libertad incluso relacional. Yo no quería relacionarme con las autoridades. Cuando en otros tiempos no debes nada, no temes nada y llegas, señor policía, ¿me puede indicar cómo llego? Señor policía, ¿me puede proteger? Siento que un tipo ahí me está viendo mal. No, pero ahora ¿qué señor policía? Yo me alejaba de la policía. Bienaventurado cuando no tienes eso. Algo parecido sucedió con la humanidad y usted sabe la historia. Dios crea a Adán y a Eva y la Biblia nos habla acerca de que ellos tenían una relación cercana. Sin embargo, también sabe la historia, siguen el mal consejo del adversario de Dios. Hay que saber de quién tomamos consejo, ¿verdad?
Y si suena adversario de lo bueno, adversario de el que tiene el poder, el que tiene la misericordia, pues no, con dos dedos de frente. Dice, sabes que esta persona no lo quiero escuchar. Pero ellos lo escucharon, siguieron su mal consejo y entonces transgredieron el mandato, como lo hice yo al manejar. Transgredieron el mandato. Eso tiene consecuencias terribles. Sin embargo, Dios le abrió una ventana de oportunidad para que no vivieran las consecuencias más terribles, y en cierta manera cubrió su pecado. Sin embargo, la transgresión sí trajo una reacción en ellos. Ellos tenían relación con Dios y caminar con Dios. Dios dice que Él se paseaba por el huerto del Edén. Dice Génesis capítulo 2, lo puedes ver si no has visto esa historia. Y Él se paseaba, pero sin embargo pasas al capítulo 3 cuando sucede esto y ellos transgreden la palabra, transgreden la ley, desobedecen. Y dice que otra vez Dios se paseaba por el huerto del Edén, pero ahora la reacción de ellos, ¿cuál fue? Ya no fue acompañarle para poder pasear. Tú sabes cuál fue la reacción de ellos. Se escondieron. Así que entiendo perfectamente, ¿verdad? Después de mi experiencia. Se escondieron. Y Dios, acostumbrado a tener relación con ellos, una amistad, una intimidad, les pregunta, ¿dónde están? Digo, son los únicos seres humanos en toda la tierra y se esconden, por favor, come on. O sea, ya vendrán los hijos, pero pues así como que se me escondió toda la humanidad. Sí, eran dos, ¿verdad? Toda la humanidad se me escondió. ¿Qué pasa con ustedes? Y la respuesta de ellos, que está ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10, es que le dicen tal cual, es que te tuvimos miedo. Y ahí empieza la reacción de Dios y comienza una conversación que los confronta. Pero de hecho la primera parte que Él habla en esa conversación es, pero ¿quién te dijo que tenías que tener miedo por la condición en la que te encuentras? Ellos dijeron, me parece un pretexto, pero no lo entiendo perfectamente bien. Dijeron, es que estamos desnudos y nos dio miedo. ¿De dónde sacaste eso? Y siguieron las preguntas de parte de Dios. Lo que ellos vivían cercano con Dios, la transgresión hizo que ellos ahora tuviesen miedo del ser amado, tuviesen miedo del ser protector, del ser amante, que como un padre los formó y los mantuvo y los sostuvo. Eso fue lo que hizo la gran diferencia. Entiendo ahora mejor el Salmo 32, porque es bienaventurado la persona cuya transgresión ha sido perdonada. Entiendo mejor. Eso se aplica a todos los niveles, pero quiero aplicarlo a nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque de hecho la Biblia nos habla de dos miedos que tienen que ver con Dios, o miedos a Dios. El primero es el que acabamos de describir. Y ese primer miedo es un miedo que nos aleja de Dios. Pero también la Biblia nos enseña de un miedo que nos acerca a Dios. El miedo que nos aleja de Dios es un miedo que está motivado por el miedo mismo. Como sucedió en mi caso, que es un tema trivial, menor, mucho menor. Pero qué delicado y qué trascendental el caso de Adán y Eva, que es el caso de la humanidad también, motivado por el miedo. ¿Miedo a qué? En pocas palabras, el miedo al castigo. El miedo al castigo. Eso hace que una relación amorosa entre una madre, un padre y un hijo, prácticamente a cualquier edad, cuando hay transgresión de parte de uno de ellos y sabe que faltaron y deshonraron a su madre o a su padre con una desobediencia fuerte. Y créame, no lo voy a decir, no, nos extenderíamos mucho, pero lo que está puesto en la Biblia es un resumen ejecutivo realmente de una historia muy larga. El pecado de Adán y Eva no fue literalmente solamente comer un fruto, una fruta. Y la transgresión
Fue una transgresión muy fuerte que rompió completamente relaciones con Dios. Si alguien quiere saber más detalles, fieles y prudentes, ahí los espero. Porque los efectos de eso nos siguen pegando hoy en día y vendrán hasta el fin del mundo. Por eso es importante entender los orígenes. Pero esa transgresión hace también en una familia que un niño que disfruta de la presencia de su madre cariñosa o aún de su padre, de repente se esconden, le sacan la vuelta o los ven, pero con actitudes que son más bien medidas de defensa. Medidas de defensa. ¿Por qué? Porque se motiva ese miedo por el miedo al castigo. Este miedo que nos aleja de Dios hace que nosotros deseemos evitar lo que deducimos. Y esto aquí ya empieza la finura. Nosotros a veces le tenemos miedo a Dios y le evitamos a Dios, pero porque estamos queriendo evitar no una verdad, sino una deducción. Y generalmente el miedo sucede así. Los primeros, Adán y Eva, ellos dedujeron, y no lo puedo demostrar, esta es mi interpretación, dedujeron cuál era el carácter de Dios en base a una mentira. Y al creer la mentira, dedujeron en consecuencia cómo Dios iba a actuar, dado que ellos habían desobedecido. Y la deducción a la que cayeron es: a esta persona, evítala. El enemigo, el adversario, representado ahí con una serpiente, habló mal acerca de la persona de Dios, de las motivaciones malas y escondidas que él había inventado, la serpiente inventó, de por qué Dios hizo al ser humano. Y hablando acerca de esa debilidad de carácter de parte de él, o desvalores de parte de Dios, las personas, Adán y Eva, creyeron y entonces actuaron en consecuencia, siguiendo el consejo del adversario de Dios, que era hacer algo que les iba a poner en el lugar de Dios para poder entonces lidiar con ese Dios del cual ellos habían desacreditado. Pero no les constaba nada. Lo que le constaba a ellos era una vida que habían tenido con Dios, y sin embargo creían en la mentira. Ellos dedujeron lo que Dios iba a hacer. Y sabes, tú y yo a veces tenemos un miedo que nos aleja de Dios porque brillantemente deducimos lo que Dios va a hacer. Y ese es un tremendo error. La Biblia nos enseña que esta clase de miedo mata el amor. Y muchas veces nuestros conflictos interpersonales se basan en deducciones que producen miedo. No le voy a hablar a esta persona porque deduzco que me va a maltratar en su respuesta. Y no sé si alguien lo ha hecho de repente, que se atreve a confrontar alguna situación y te llevas la gran sorpresa de decir: oye, mira qué persona tan amable. A mí me ha pasado. Claro, le ves la cara así y dices tú: ay, esta persona es mala. No, está fea, pero no es mala. Hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias. Entonces, no puedes irte con una impresión aunque la persona esté bufando. Tal vez se le atoró alguna cosa en la nariz, pero no es que está bufando como un animal. Nosotros deducimos, y ese es el problema. Y nuestras deducciones brillantes nos acarrean juicios equivocados que producen miedo. La palabra de Dios nos enseña también que el miedo que nos acerca a Dios, al contrario de el que nos aleja, no está motivado por el miedo, sino está motivado por el asombro. Tú nunca has tenido algo, puede ser un objeto o cuanto más una persona tan valiosa, tan importante, que tú tienes miedo de hablar de una manera inapropiada a esa persona, porque es tan valiosa para ti que no quieres que se ofenda, que se sienta, o es tan poderosa que no quieres que malinterprete tus formas de hablar y pierdas una oportunidad de hacer un negocio con esa persona, porque es muy poderosa. Y tienes esa especie de miedo, y sin embargo ese miedo te acerca a la persona. ¿Por qué?
Por el asombro de la cualidad de esa persona, que puede ser poder, que puede ser carácter, y pudiera ser el caso, te enamoras de esa persona y tienes un miedo sano, saludable, un temor de tratarla con cuidado, de no quedar mal, ¿me entienden? Y ese es un miedo que te acerca y está motivado por el asombro. ¡Wow! ¡Qué persona! ¡Qué persona! No quiero ni con el pétalo de una rosa lastimarla. Ese es el asombro que te lleva a acercarte a la persona. Y tu deseo ya no es evitar lo que tú estás deduciendo. Aquí tu deseo es experimentar lo que ves. Este es el buen miedo, y se lo voy a decir, el nombre correcto se llama temor de Dios. Este es el temor de Dios que nos hace desear la experiencia de lo que vemos. Cuando tú estás enamorado, este es el buen temor, no querer ofender, de no querer quedar mal, pero que te lleva a acercarte para experimentar a esa persona. Y te acerca, no te aleja, ¿verdad? El primer miedo tiene un problema, y yo lo pongo como una pregunta: ¿por qué nos aleja de Dios? La respuesta es por la culpa. La culpa ahoga las semillas del amor. Y esto destruye relaciones entre hijas y padres, hijos y padres, entre hermanos, entre buenos amigos, entre esposos, y destruye una relación con Dios. Mira, hay algo positivo aquí, si quieres verlo así. En este miedo que nos aleja de Dios, hay una reacción de nuestra conciencia. O sea, la conciencia te remuerde, ¿no? Tengo remordimiento de conciencia. Y alguien dijera: híjole, sí, hay que callar esa conciencia, que no esté ahí haciéndome sentir mal. No, eso es un diseño de Dios. ¿Y para qué? ¿Por qué Dios ha diseñado así nuestra alma? Que nuestra conciencia nos recuerde y nos diga: hiciste mal, esto no está bien en tu vida. Dios la ha diseñado para que a través de eso haya un primer paso de confrontación y nos confrontemos con el camino que hemos escogido. Porque cuando tú te confrontas con tus acciones y las consecuencias de ello, tienes la oportunidad de evaluar si seguir ahí o cambiar de rumbo. Pero si no tuvieras conciencia, no tendrías esa oportunidad primeramente en ti mismo de poder evaluar y pensar las consecuencias y el camino que esto te va a llevar. Y sí, se siente feo tener que ser confrontado, pero la solución no es acallar la conciencia o callar la boca del confrontador. Dios lo que hizo después del fracaso del hombre fue confrontarlo y hablar con él. Y el hombre quiso, por este miedo que aleja, callar a Dios. No me hables, Dios, no me hagas sentir mal. Estaba siendo como la conciencia de ellos. No lo hagas. El problema de eso es que eso ahoga las semillas de amor que fueron sembradas. Porque el amor tiene un gran enemigo. Y alguien diría: el odio. No, grábate esto: el miedo. Yo les invito a que este tema lo vean aplicado de una manera general, más aterrizada también en nuestra tercera sesión de reuniones de hogar. La ley de la motivación en los límites relacionales. El amor es ahogado porque el miedo siempre trabaja en contra del amor. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Mira, hasta ahí quiero pararme. Mira lo que dice. Lo ponen como un gran logro. Sí, es un gran logro. Llegar a saber que Dios me ama.
es un gran logro. Tal vez alguien lo menosprecie y dice, no, claro, Dios es amor. Pero a veces aún los que dicen correctamente Dios es amor, no han experimentado la totalidad del amor de Dios. ¿Y cuál es la evidencia? Alguien diría, ¿por cómo te atreves a decir que tal vez yo no he experimentado ese amor? Mira lo que dice la palabra. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. El que se siente amado por su padre o su madre pudo haber hecho una cosa infame, y qué bueno que tu conciencia te remuerda, para que tú seas confrontado el camino que has abierto delante de ti y te arrepientas de ese mal camino. Pero si tú te sabes amado por la misma persona a quien has transgredido, el amor puede triunfar sobre ese miedo y acercarte a esa persona y tener confianza que incluso en el castigo habrá bondad, misericordia y justicia. Pero cuando el miedo es más fuerte, no hay oportunidad para que la semilla de ese amor entre esas dos personas florezca. Mira lo que dice: para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Por eso hablo de cambiar de rumbo, caminar como Jesús caminaría. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Lo acabo ya de describir con una ilustración. El que teme está esperando el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Este es uno de los meollos, es uno de los puntos más medulares de los problemas relacionales de este mundo. Y por supuesto que aplica en nuestra relación con Dios. Yo ahí lo estoy aplicando, pero llévatelo a otras esferas, por favor, aplícalo. Pero es el mismo principio. ¿Por qué nos aleja? Por el miedo al castigo y la culpa, que nos recuerda algo que no debería ser más grande que la verdad, y es que Dios me ama. Por eso, qué inspirador las alabanzas, algunas que hoy hemos entonado. Bueno, al menos yo estaba muy inspirado de alabar y reconocer al Señor, porque ese amor asombroso, incondicional, hace que rompa obstáculos con tal de alcanzarme. Y si Él hizo eso yendo a una cruz hace 2000 años, mismo Romanos lo vimos hace unas semanas en los días santos, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros para podernos amar y rescatar, ¿cómo no hoy en día nos va a dar también juntamente con Él todas las cosas, el resto de cosas? Y creemos, no, es que yo creo que Dios no estoy muy bien con Dios. Dios te ama. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. El otro amor, el que nos acerca a Dios. ¿Por qué nos acerca? Te voy a dar una gran respuesta. En otro momento hemos hablado acerca del temor de Dios, pero te voy a dar solamente una gran respuesta. Es porque el temor de Dios es fuente para que todas las semillas que Dios ha puesto en ti prosperen. Todas las semillas que Dios ha puesto en ti prosperen. Aquellos que son padres, te digo una noticia: tus hijos son semillas de Dios que Él ha puesto en tu vida y van a prosperar. O sea, y cualquier cosa, Dios ha puesto semillas. Su amor, su fidelidad es una de las más grandes semillas, su bondad. Él ha puesto su fidelidad y su lealtad a ti. Por eso puede perderse una oveja. Ahí en Lucas habla 3 parábolas y una es una oveja y se va de todo. Pues Él va a dejar las 99 que ya están bien, que están a salvo, las va a dejar por ir y exponer su vida para traer a la que se perdió. No va a decir, pues se lo tiene ganado, así que venga como pueda, mérito. Y si fallece, se lo merece, que se muera. ¿Para qué se va? Yo soy Dios, para que vean
lo malo que es dejarme. ¿De qué hablas? Es un padre de amor incondicional. Si alguien es padre o madre, puede sentir una probadita, ni siquiera se acerca más de lo que es el amor de Dios para ti y para mí. ¿Y por qué nos acerca? Porque es fuente de prosperidad. Toma lo que quieras tomar de este salmo que lo demuestra el punto. Mira lo que dice el Salmo 112. Bienaventurado. Ok. Vamos a ligar bienaventuranzas. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Por qué? Porque entonces no se va a alejar de Dios. Se va a acercar a Dios. Bueno, te acercas. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Este miedo que te acerca, este temor inspirado en el asombro, que te lleva a querer experimentarlo, que se basa en un amor que como Dios, como es Padre, es un amor que tiene grandes consecuencias de bondad para sus hijos. Y dice, y sus mandamientos, en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, como ama, como teme a Dios, guarda su guianza. Y dice, su descendencia será poderosa. No, empezamos con el pie derecho. Dios mío, wow, su descendencia será poderosa en la tierra. Cuando tú estás caminando en el temor de Dios, date el permiso por la palabra de orar y decir, gracias te doy por mis 2 hijos, si es que tienes 2 hijos, gracias te doy por estos sobrinos, tienes sobrinos. Un día voy a hablar acerca de el papel definidor que un tío tiene en una familia. Y ora por los nietos, ora por tu descendencia. Y di, Señor, gracias. Tu palabra me ha dado una promesa. A mí que temo, que te temo a ti, que te tengo respeto, sigo tus mandamientos. Y di sus nombres, Ana Paula y Patricio, serán poderosos en esta tierra. Y te doy gracias por eso. ¡Pum! Pones la palabra de Dios frente a Él mismo. A Él le agrada eso, porque Él quiere cumplirla. Y dice, y la generación de los rectos será bendita. Define tú lo que es bendita y bendícelos. Y dice, bienes, luego otra cosa, dice, bienes y riquezas hay en su casa, y en su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Habla que esta persona que teme a Dios es clemente, misericordioso y justo. Otro ejemplo, Salmo 112, más agarra Salmo 112. No tendrá temor de malas noticias. Oye, ¿qué sucedió esto? Te van a dar el veredicto, te van a decir lo que está pasando en este conflicto. El hombre que teme a Dios no tiene que artificialmente producir. Bien, que me digan lo que me digan. Y estás acá, casi se te sale aquí un líquido. No, es algo que naturalmente fluye en ti. No lo puedo explicar, lo tienes que experimentar. El temor de Dios. No tendrán miedo de malas noticias. Ven. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no va a tener miedo. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre y su poder, sus capacidades serán exaltadas. Incluso por el Señor mismo, por las situaciones adversas a tu vida van a reconocer tu poder. Lo hicieron con Jesucristo muchas veces y lo hicieron con los discípulos de Jesucristo. Llegaban personas endemoniadas y cuando veían que estaba un hombre que teme a Dios, esos son los que temblaban ahí. ¿Por qué has venido a atormentarnos? Cuando es al revés, eres tú el que está, ay Dios mío, es endemoniado este. El experimentar el temor de Dios es diametralmente opuesto, es la antítesis de experimentar el miedo a Dios. Es exactamente lo opuesto. El que experimenta el miedo a Dios tiene miedo de los adversarios de Dios incluso. O sea, tiene miedo de Dios y de los adversarios de Dios y las circunstancias adversas y tiene miedo de cómo una persona va a reaccionar y tiene miedo de ser dejado, tiene miedo de ser abandonado. Dios mío, yo quiero invitarte para eso en tu vida y restaura tu relación con Dios. Deja ya de alejarte.
Él sigue paseándose, esperando un encuentro contigo y conmigo. Finalmente, el miedo que nos aleja de Dios convierte la vida en un camino miserable. Como dice la palabra en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que le parece recto al ser humano. Por un momento lo es, pero su fin es un camino de muerte. Este camino hace la vida miserable. Pero el temor de Dios, el miedo que nos acerca a Dios, convierte en gran gozo la cercanía a Dios. Y quieres más de Él. Y quieres experimentarlo. Mira lo que está aquí. Si quieres, toma nota de estas cosas. Son muy interesantes estos puntos. Deseas experimentar lo que ves. Eso va a darte entendimiento de por qué alguien tal vez cercano a ti dices, bueno, pero ¿por qué quieres y estar en encuentro y tanta cosa? Quiero experimentar lo que veo. Quiero experimentar lo que veo. Y tengo ese temor reverente, santo, motivado por el asombro de tan bella persona que es Cristo. Que por eso guardo ese mandamiento, no por miedo al castigo, sino por no dejar de verlo sonreírme a mí. Cambia la manera de ver la vida. Ya no es, pues voy a obedecer su mandamiento, ¿por qué? Porque eso me trae satisfacción y placer. Está mal. ¿Sabes qué? Va a convertir tu vida en una vida miserable. Pero cuando hay ese temor es completamente diferente. Ahora, hay una conclusión aquí, en esto que estoy diciendo. Esa es la parte central, pero si se dan cuenta, entre este miedo que nos aleja de Dios y este temor de Dios que nos acerca a Él, en el caso de Adán y Eva hubo una conversación iniciada por Dios, ¿verdad? Empezó a haber preguntas, hubo una reunión en donde comenté acerca de las 3 preguntas que Dios hizo, muy interesantes. Y desde ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que ellos estaban entendiendo o deduciendo una cosa y lo que Dios quería decir era otra cosa. Es muy interesante como los problemas relacionales todos tienen un conflicto de límites y no entendemos y suponemos y el miedo nos domina. Entre este miedo y el otro miedo hay una conversación. Y esa es una conversación movida por el amor para confrontar a la persona que está confundida. ¿Por qué es importante la confrontación? Hay 7 razones de por qué es importante. Y esta es nuestra conclusión en el sentido de que te la lleves. Yo quiero aquí invitarte a que hagas un doble esfuerzo. Esto tiene que ver con lo que Dios hace y quiere hacer en tu vida. O tal vez ya lo ha hecho o lo va a seguir haciendo, que es confrontar, para pasarte de un miedo al otro. Y lo repito, disculpen si soy muy reiterativo, pero ¿por qué yo no tengo este miedo? Pues muy fácil. ¿Sientes lo que está a la derecha o sientes lo que está a la izquierda? ¿Te alejas de Dios? ¿Evitas lo que deduces de Él? Ya, ahí te contestas. Okay. Sí, necesitamos ser confrontados. Pero estas cosas también te sirven a ti en tus relaciones interpersonales. Tal vez es tiempo que tú confrontes a tu padre. Tal vez es tiempo que confrontes a tu cónyuge en algo particular. Tal vez es tiempo que confrontes a tu hija. Tal vez es tiempo que confrontes a un empleado brillante, pero que es difícil en la compañía. Así que te invito a que anotes estas 7 razones de por qué. Porque hay poder. Y lo bueno de estas cosas es que van a llevar de una relación de desprecio que tienen contigo, van a llevar a la persona a una relación de respeto. ¡Wow! Esa parte práctica. Van a llevarte a una relación de respeto a la persona que confrontes. Claro, no es magia, no es en automático, si la otra persona quiere. ¿Y cuál creen que fue la decisión de Adán y Eva?
no queremos. Tenemos miedo. Porque deducimos que Dios nos va a hacer carne frita. Por eso estamos donde estamos, amigos. Pero esto se va a acabar pronto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Por cierto, tú puedes encontrar, abre tu Biblia si tienes ahí Salmo 32, ahí lo vas a encontrar estos puntos de una manera detrás de los principios de la Biblia. Están ahí detrás escondidos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque detrás de esto está la primera razón. La primera razón, o vamos a llamarla así, beneficio de la confrontación. Y el primero es, preserva el amor. La confrontación preserva el amor. Cuando entendemos que nuestra lucha no es contra la persona y confrontamos entendiendo que nuestra lucha no es contra la persona, o sea, si hemos escogido estar en una relación y hemos tenido un buen tiempo en esta relación, esto no es para gente casual, esto es para gente que está en medio de una relación. Y te des cuenta o no, tú estás en medio de una relación con Dios. Cuando tú estás en medio de una relación y tú sabes, tienes que entender, es un tema de límites. No, la gente de las reuniones de hogar van a ser expertos y van a tener relaciones muy saludables. Ese es el deseo de mi corazón, todos tener relaciones más fuertes, más saludables. Es que entiende que el problema, la lucha, cuando tú vas a luchar, una confrontación parece a veces una lucha, pero no debe ser una lucha, no es contra la persona. Es hacernos ver el enemigo en común que tenemos. Estamos en el mismo lado los dos, pero tenemos un enemigo en común. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27:6, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Cuando tú amas, vas a tener una conversación incómoda para poner el foco en el enemigo en común. Pero si tú crees que el problema que quieres confrontar es la otra persona, esa no es una confrontación saludable movida por el amor. Porque el amor se caracteriza por la entrega. Por eso nos casamos para formar una familia. Por eso nos casamos para vivir juntos y tener intimidad. Porque el mayor acto de amor es la entrega, la renuncia y la entrega. En una palabra, la exclusividad. Es eso. Y cuando tú sabes que estás en esa relación, vas a confrontar correctamente y eso va a preservar el amor. ¿Cómo sé que amo? Si estás dispuesto a rendirte. Alguien dice, quiero que veas cómo amo a esta persona. Si lo quieres demostrar con cosas materiales, si lo quieres demostrar con las palabras que dices, con discursos, si la persona necesita un doctorado en filosofía y lógica para entenderte que la amas, eso es que, o sea, porque hablas y para demostrar que la amas. Amor es rendirte. Yo lo entendí el día que me casé y más el día que tuve hijos. Amas a tus hijos, vas a rendir tu agenda. Es así. Si no, no es amor. Así que alguien puede decir, oye, esa persona no es tan cariñosa. Bueno, hay lenguajes de amor, hay formas de expresar el afecto. Pero cuando una persona, un padre, rinde su agenda, no me importa que no sea tan cariñoso, ese padre ama. Ese padre ama. O sea, es entrega. Mira esta frase de uno de los maestros de Betel, Chris Vallotton. Cualquiera puede dar algo caro, pero solo los que entienden el sacrificio pueden entregar algo realmente valioso. Y eso realmente valioso es el amor que se rinde, si es sacrificio.
Pero cuando no entiendes el sacrificio, vas a dar algo caro. Segunda beneficio. La confrontación debilita el distanciamiento. ¿Por qué? Porque un elemento de la confrontación, y tú puedes pensar, pues es decir, todas las verdades malas de otra persona. No. En este punto hay un ingrediente, y el ingrediente es que más partes de ti estén conectadas con las partes correspondientes de la otra persona. La confrontación tiene que tener un elemento que se le llama a veces empatía, pero más que empatía es conectar. ¿Qué significa conectar más partes de ti? Fortalezas, debilidades, vulnerabilidades, aspiraciones, fracasos. La confrontación comparte tus aspiraciones con la otra persona. Comparte algún fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mismo bando y mis errores afectan la relación, como tus errores también. Por eso estamos confrontando. Pero conectas primero. Anótatelo así. O sea, debilitas el distanciamiento a través de la conexión. ¿Saben? El momento en que Dios decidió enviar a Jesucristo su Hijo hace 2000 años, no fue hace 2000 años. Fue en el momento que Él vio que el ser humano iba a romper irreparablemente su relación con Él. Así que, ¿qué fue lo que hizo? No hizo un veredicto acá cómodo debilitó el distanciamiento. ¿Cómo? Compartiendo la misma condición del ser humano. Esa es la confrontación de Dios. Se pone en el lugar del ser humano. ¡Wow! Los que piensan, Dios es un tipo acá, juez, que no han conocido el corazón, ni un miligramo del corazón de Dios. Tienes que experimentarlo, date el permiso, porque si sigues viviendo con las brillantes deducciones de Adán y Eva, el miedo al castigo te va a alejar de Dios. Y a veces no es que tengas miedo a que Dios te va a castigar, tienes miedo a que al acercarte a Dios vas a encontrar el castigo de las cosas que estás dejando. Te van a dejar de hablar, vas a dejar de encontrar placeres, vas a dejar de encontrar, pero sigue siendo miedo. No es que Dios te castigue, pero tienes miedo que otras cosas te castiguen. El miedo ahoga la semilla de amor. Lo que tú y yo tenemos que hacer es que entre más fortalezas las compartimos, no solamente notificamos a la otra persona de nuestra fortaleza, no solo notificar, es le comparto mi fortaleza. Mira, tú eres mala para levantarte temprano, pero yo soy muy bueno. Yo voy a ser tu despertador. No tengo por qué hacerlo, pero hoy voy a ser tu despertador. Estás compartiendo tu fortaleza, ¿me entienden? Fue lo que Jesús hizo. Debilidades, yo tengo esta debilidad, déjame decirte, yo tengo esta debilidad, y tal vez por esa debilidad se explica el enemigo que tenemos en común. Muy bueno, ese es un buen paso. ¿Sabes para qué? Para la sanidad de esa persona. Nuestro problema es que no confrontamos y no nos hacemos partícipes de la otra persona. Mientras más cosas nosotros compartamos, habrá más intimidad, habrá más profundidad y nuestra relación tendrá mayor significado. Algunos van a llegar a tener una relación con Dios tan profunda y tan íntima que tendrán otro nivel de significancia, la relación de Dios con ustedes. Otro nivel. ¿Hasta dónde puede llegar? Muy lejos. Y hay evidencias en la Biblia. No manifestar todo esto de nosotros no hará que desaparezcan las cosas. Si no manifiestas tus debilidades, si no manifiestas tus aspiraciones, si no manifiestas tus errores, no porque no los dices van a desaparecer, al contrario, se van a hacer peores. Mira lo que dice la palabra aquí en Salmo 32:3. Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos.
seamos sabios y prudentes, por supuesto. Un padre no puede estar a cualquier edad compartiendo cierta debilidad que pueda ser más lastimoso la consecuencia que se entere el hijo que tienes esa debilidad que el compartir cosas. Tienes que ser prudente, pero el principio es en la edad correcta, en la manera correcta, en la dosis correcta. Y a veces tenemos tantos fracasos y debilidades, pues que podemos escoger, mira, esta es para los 3 años y de esta manera, y esta la voy a repetir a los 15, pero de esta manera, esta va para los 8, esta va cuando se presente tal cosa, y tú tienes que discernir y decir, este es el momento de confrontar a mi hijo y le haces sentir que tú también has tenido problema con tal vez la misma persona con la que ella está teniendo problema. Estás haciendo ver ese fracaso, pero le dices cómo has reaccionado a ese fracaso y compartes tu fortaleza de lo que has caminado con Dios. Dios es lo que hizo a través de Jesucristo. Un nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que en esta confrontación teníamos tanto a Dios humanado como al mismo persona como tú y como yo. A Dios y lo humanado, o sea, en Jesús. ¿Para qué? Para que Él tomara nuestras debilidades, sabe lo que se siente, luego fue a la cruz y llevó todos nuestros pecados, pero también tenía a Dios, o sea, Él era Dios, y Dios, su fortaleza, su palabra actuando a través de Él. Bien, siguiente, son 7, ya vamos. La confrontación tiene el beneficio de resolver problemas, por supuesto. Y esto va muy ligado con lo que ya leímos ahorita sobre debilitar el distanciamiento. Pero aquí quiero agregar una frase que tal vez no sabías de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tienen cosas muy interesantes, muy importantes. Y una frase que dice así: cambiamos, hablando del alcohólico, cambiamos cuando el dolor de mantenernos inamovibles supera el dolor de cambiar. Y yo creo que es un principio. Muchas veces no cambiamos porque el dolor de cambiar todavía está por encima del dolor de seguir igual. Y ahí es donde uno dice, pero Dios, ¿por qué permite estos dolores? Hijito, ahorita vas a ver en el Salmo 32, porque te ama. Porque te ama. Y va a haber un momento en que al alcohólico, hay toda una metodología para eso, se le bloquea todo acceso al alcohol y empieza a reaccionar el cuerpo, el alma, el físico. Y ahí está el amor de la persona con la que se relaciona, de que no va a subsidiar, esto lo aprendimos en la primera sesión, que no va a subsidiar las consecuencias de sus acciones y seguirla ahí permitiendo. ¿Resuelve problemas? Por supuesto que sí. Acuérdate de esto para pasar al siguiente. En este punto 3 y 2, nuestra conversación tiene que tener un enfoque y un propósito al confrontar. Nuestra conversación, así lo hizo Dios, así lo hace Dios. ¿Lo puedes ver? Génesis 3. No es la conversación mostrar la insatisfacción que tienes con la persona. En algún momento Dios a Adán y Eva le dijo, estoy completamente insatisfecho con su forma de hacer, ustedes me han defraudado, no son los hijos que yo... No dijo nada de lo que nosotros diríamos a nuestros hijos, y Él es Dios. Ve la historia, créeme. A mí me encanta leer la historia y conversarla, pero pues sería más largo todo esto. Lee la historia. Es más, hubo alguna recriminación sobre la persona, o sea, recriminó el decir, qué tonto fuiste, pero que, o sea, ¿hubo algún ataque a la persona? Ni uno. ¡Wow! Es una confrontación movida por el amor. Y esta confrontación, el énfasis es, si quieres anótalo, el énfasis no recae en que cambie la persona.
¿Algún momento Dios le dijo a Adán y a Eva que cambiaran? Y tú, pero así es. En algún momento cuando Jesús, Dios con nosotros, va con una persona pescada en el pecado de la inmoralidad sexual, por mano del hombre la van a ejecutar. Lo primero que en esa confrontación hizo fue, ¿pero qué hiciste? Lo primero que le dijo, vete. Más bien le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Ya se fueron, Señor. Sí, porque les dio una tremenda palabra. Pácateles. Él lidió con los adversarios. A veces nosotros queremos resolver todo con la víctima. Y las personas con las que nos relacionamos podrán de repente ser desagradables. Pero de repente, dije de repente, ¿por qué? Porque si no, ¿por qué te casaste con esa persona? Yo siempre digo eso, ¿no? En un conflicto matrimonial. A ver, ¿qué le viste tú? ¿Para qué? Para que recuerden, no solo que fue su decisión, sino que algo bueno le viste. Tal vez está ahí enterrado, pasaron ya 15 años. Eso bueno que le viste, tal vez quedó ahí muy abajo. Sácalo. Tienes que verlo otra vez. ¿Eso fue lo que te motivó a casarte? Sí. Lo necesitas ver para que te motives a seguir con ella. Entonces, saca. Y que todo esto que está acá, el enemigo común, esto no es él, esto no es ella, es nuestro enemigo común. Entonces hay un enfoque, y el enfoque no es querer cambiar a la persona. El enfoque es que el problema es un asunto específico que nos mantiene separados. Reuniones de hogar, vamos a practicarlo. Porque a veces uno dice, pero es que ¿cómo es esto? Sí, hay que practicarlo. Muy bien. Siguiente. Un beneficio de la confrontación es que ayuda a crecer emocional y espiritualmente. Y esta ayuda es porque a veces la confrontación puede ser la última señal de alerta que esa persona necesita. Y tú y yo necesitamos ser personas que den esa alerta. Si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Alerta de qué? No de todo lo mal que me hace sentir a mí. La alerta del camino que está siguiendo. Que con o sin mí, ese camino va a ser su vida miserable. Ahí está el problema. Oye, que aparte a mí me hace sentir mal. Sí, es cierto, a mí también me hace sentir mal. Pero tienes que tener dominio propio. ¿Qué dijimos? Límites trata de 3 cosas y una es dominio propio. No puedo siempre tener que estarme vengando en mis relaciones. Por eso no hay sanidad, porque constantemente tengo la agenda de mi venganza. Dominio propio. Y esta confrontación ayuda a crecer espiritualmente. Te voy a decir algo importante. El afecto, pero sin verdad, sin decir la verdad, solamente el afecto, qué amoroso soy, pero el afecto sin verdad va a causar 2 posibles males. Ahí te va el primero. ¿Mantiene a las personas demasiado cómodas? ¿O las vuelve más inmaduras? Pero no hay otra cosa que suceda. La palabra de Dios dice aquí en el Salmo 32, mira el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué es esto? David experimentando la confrontación de Dios, la alerta. No es por ahí, eso es un camino de muerte. Entonces se agrava, ya deja de molestarme, ya deja de recordarme. Y la persona dice, me estoy secando, me estás secando. No te estoy secando. Mira lo que dice la palabra en el mismo Salmo 32. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Quinta, la confrontación tiene el beneficio de abrir la puerta al empoderamiento. Mira esto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí la respuesta a la confrontación es la confrontación del confrontado. Es voy a caminar. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué sucedió? Perdonó la maldad de mi pecado. Yo, Adán y Eva, ¿dónde estaban ustedes? ¿Qué les pasa? Pero qué, cuando le dice, ¿qué hiciste? Hice esto.
falta de límites, ¿no? En Adán. ¿Y por qué me desobedeciste? ¿Por qué comiste? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Límites relacionales. Comí lo que dijiste que no porque te desobedecí. Porque hice caso a la voz equivocada. Creí que eras otra persona. Me equivoqué. Perdóname. ¿Qué creen que hubiera hecho Dios? Pero el miedo que te aleja de Dios es tan poderoso que no te das permiso ni de eso. A veces racionalizamos mucho y decimos, bueno, pues es que ya van como 8 veces, ¿verdad? Que caigo lo mismo. Y me da gusto que tengas vergüenza. Está muy bien. Tengo vergüenza. Pues dilo eso. Mire, yo sé lo que se siente. Llego con el Señor, le digo, Señor, me es muy difícil tener esa conversación contigo. ¿Por qué? Y empiezas a abrir. Compártele tus fracasos, compártele porque siento vergüenza delante de ti. Díselo, dilo. Y siento que no soy digno de ser llamado tu hijo como el pródigo ese. Me da vergüenza. Y empiezas a decir, ¿por qué? Porque te conozco, porque has sido paciente conmigo. Perdóname, me equivoqué. Y haz algo en mí para que este patrón se rompa. Ve a otra, ya no sigas con lo mismo, ahora ve a otro nivel mayor. Cada vez que va a hacer el Señor va a tomar tu pecado porque ya lo hizo en la cruz, va a quitarlo, te va a arropar, te va a hacer sentir su amor y su empoderamiento. Eso es lo que va a pasar. Te lo digo por experiencia. No, yo no me porto bien. Yo soy también una persona caída. Y necesitamos eso. Mira esta. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Esta a mí desde chiquito me pegó. Como yo le pedí al Señor sabiduría desde muy chico, una vez Él me habló con esto. Me dice, ¿tú pides sabiduría? Bueno, pues no seas como un zopenco, como un burro. Yo no quiero andar con la vida como un burro. Pues no seas como un burro, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se van a acercar a mí. En ese momento dije, Señor, que mi vida no sea la vida de un burro. Y a partir de ahora, nada ni nadie me va a empujar a tener un encuentro contigo. Dios sabe cómo tratar. A mí trató con el orgullo, ¿verdad? Y a veces vengo, a veces no lo sientes, a veces vienes con la capa, pero llegas, Señora, aquí estoy para adorarte y para exaltarte y para decirte que eres mi Dios, tú eres admirable. Y ya empiezas a cambiar, porque en su presencia todo cambia, en su presencia todo se transforma, todo sana. Lo único que necesitas son más millas en su presencia. Y esto es lo que sucede en este punto. Clarifica quién realmente es el otro. Un beneficio de la confrontación es que nos da claridad para poder saber quién realmente es la otra persona. Y la confrontación funciona para los dos lados. Le da oportunidad al confrontado de darse cuenta realmente quién es el que está confrontando. Y eso es muy importante, que despejemos las deducciones que hemos hecho del uno y del otro. Mira, no lo escribí aquí, pero te paso esta fórmula que está muy clara, ¿no? Cuando hay falta de confrontación, cuando no confrontamos, empieza a haber más distorsiones en nuestra mente sobre quién es la otra persona. Y entre más vemos su cara fea, ¿verdad? Dije eso, ¿no? Su cara fea, más distorsiones tienes. Mira, pero qué persona, se le ve la maldad ahí en el diente chueco que tiene. Yo tengo este diente chueco. Se le ve la maldad. Y la persona está así. Y tú dices, ¿ves? Ni duerme por estar pensando en la maldad. Y nada, ves luego la foto de bebé y está así también. O sea, cuando tú no confrontas, las distorsiones en tu mente sobre esa persona van aumentando. Porque cada vez que lo ves sin confrontar, más cosas te imaginas de esa persona. La percibes más peligrosa de lo que realmente es. Se empieza a volver una bestia delante de ti.
incontrolable. Y es tu hijito de 3 años y medio, pero no lo confrontas, ¿verdad? Y el problema de eso es que te motiva a evitarla más. Pues ya, te va haciendo cada vez más fea, más mala. Y el problema, como lo digo, no es mala, es fea. Pero empezamos a ver la persona cada vez peor. Así que entre más yo temo confrontar, más peligrosa la persona se vuelve en mi mente. Y eso me lleva a seguir no queriendo confrontar. Bueno. Y 7. El beneficio de la confrontación es que da oportunidad a la otra persona a enderezar su senda. Ay, Señor. Desde el primer minuto, en toda la humanidad, ha sido un Dios de amor que confronta para restaurar. Desde el primer minuto. Y tú y yo tenemos que entender algo acerca de nuestra responsabilidad en una relación. Y Dios fue responsable. Y Dios es responsable en una relación. Padre, madre, yo sé la fórmula para ser el padre del año. Para que te den desde chiquitos, sobre todo los adolescentes, el premio al padre del año. A todo dile sí. Y cuando algo que no te gusta está haciendo, hazte loco. Padre del año, mi papá es el mejor papá del año. Es facilísimo ser el padre del año, toda la vida. Pero cuando estás en una relación de amor, hay una responsabilidad también para ambas partes. Y quiero que veas este pasaje que nos habla de que cuando somos parte del ecosistema relacional de otra persona, puede ser muy cercana, eres el cónyuge, o puede ser no tan cercana, pero eres parte del ecosistema de relaciones de alguien. Tú eres parte. Tienes el deber de advertirle del peligro de la senda en la que está. ¿Dónde está eso? Pues ahí te va la bomba. Ezequiel 3, 18, 19. Cuando yo dijere al pecador, al impío, de cierto morirás, el contexto es las consecuencias de su pecado lo llevan a la muerte. O sea, cuando yo dijere al pecador, al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. O sea, no le amonestas para que él perciba su mal camino y pueda vivir cambiando de camino. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tú ves a tus hijos y tienes que entender. Tal vez no la sangre, no queremos que llegue eso, ¿verdad? Pero el destino de sus vidas, cuando hay algo que no está correcto en el camino y tú quieres ser el padre del año, yo sé cómo ser el padre del año. No porque lo haga, o sea, sé. Y pues tengo que renunciar a ese premio muchas veces, ¿verdad? Espero alguna vez habérmelo ganado, pero el que ama renuncia. Yo sé. Y a veces tengo que ayudarles en su adolescencia, pues sobre todo a que los padres de sus hijos quieren ser padres del año. Así que aunque es ilegal que a los 17 años tomen una vida alcohólica, el mismo papá se les va a poner enfrente, jajaja, jijiji. ¿Por qué? Porque es el padre del año. Y ahí viene el que pues no va a ser el padre del año, ¿verdad? Eso no está bien. Algún día esperaremos que nos den el premio al padre del año, ¿verdad? Ya cuando tal vez nuestros hijos sean padres, ¿no? Pero si tú amonestares al impío, si tú lo amonestas, lo confrontas, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, ¿ves? Es el camino a donde se dirigen sus pasos, no una acción nada más. ¿A dónde se dirigen sus pasos? Él morirá por su maldad, pero tú habrás liberado tu alma. Todos tenemos una responsabilidad. ¿Cómo crees que Dios iba a reaccionar ante las malas decisiones del ser humano? Y Él confrontó al grado que dio a su único hijo para resolver el problema.
Yo quise tomar como conclusión el último versículo, el versículo 8 de Salmo 32, aunque no es el último. Eso es uno de los salmos que más me han enternecido de cómo es Dios, de cómo es Dios en nuestras vidas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuál es la diferencia entre hacer entender y enseñar? Los que son maestros dirían sinónimos. Los dos son procesos. Primero te haré entender, lo vas a asimilar, no lo vas a saber, lo vas a asimilar. Y no hay manera de asimilar algo sin vivirlo y vivir las consecuencias del opuesto, de lo que no funciona. Y te enseñaré, está diciendo, mírame y aprende. Y Él empieza a enseñar el camino. Por eso Cristo es Dios con nosotros, empieza a enseñar el camino. Nada de esto es un aula o la academia. Te haré entender y te enseñaré. Cuando Dios habla a tu vida de esta manera, empieza a haber otra dimensión en tu entendimiento de su persona. ¿Y cuál es el motivo de esto? Aquí está al final. Sobre ti fijaré mis ojos. Si fueras tan detestable, Dios no podría decir sobre ti fijaré mis ojos. Si fueras tan indigno, Dios no podría decir sobre ti fijaré mis ojos. Te amo, te considero. Dice la Biblia un pasaje, hasta sé cuántos cabellos tienes, no porque soy muy inteligente, sino porque te amo, te contemplo. Y algunos cuando están enamorados cuentan pétalos de una margarita, o algo, ¿es margarita o girasol? ¿Qué es? ¿No? Ya no sé, ¿no? Ok. Claro, jugando, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Dios juega a eso porque está enamorado de ti. Agarra tu cabecita y empieza a contar un cabello. Me quiere más, me quiere más, me quiere. 420,004 cabellos tienes tú. Ese es el Dios que te ama. Sobre ti fijaré mis ojos. Pues esa es la conversación que Dios tuvo. Y la respuesta está en el 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste. Tú reconciliaste mi vida contigo. Esa es la conversación que te lleva del miedo al gozo. Así se llama esta conferencia. La confrontación que te lleva del miedo al gozo. La confianza la tenemos en Dios y quiero invitarles a que estemos de pie para responder a eso. Responde a tu manera, es tu decisión. Y para animarnos, Isaías 55 escribió: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Dios ha abierto una ventana de oportunidad y sigue abierta. Tanto a este mundo antes que Él regrese, pero en tu vida en particular también mientras tengas vida. Esa es tu ventana de oportunidad. Busca al Señor mientras se deje encontrar. Llámalo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y de Él recibirá misericordia. Ahí está escrito, garantizado. Porque mis pensamientos no son los de ustedes. Porque no sabes cómo pienso, dice el Señor. No sabes cómo reacciono. No sabes todavía realmente quién soy y el amor que opera en mi vida. No sabes todavía completamente. Mis caminos no son como los tuyos, ni mi manera de pensar es así. Ten confianza, dice el Señor, cuando lo que Él hace no tiene sentido. Hace una semana
Si te lo perdiste, es raro que yo haga esto, pero te recomiendo esa palabra de la viuda de Sarepta. ¿Cómo se llamó la conferencia, Edgar? ¿Saben ustedes? ¿No? Bueno, debería haberle puesto la viuda de Sarepta, ¿verdad? Así ya no tengo problemas con la memoria. Por andar buscando nombres rimbombantes, ¿no? La viuda de Sarepta recibió un mandato de Dios que no tenía sentido. Pero si tú confías en Él, te va a sorprender los pensamientos y los caminos de Dios. No tenía sentido, pero ese camino era un camino para su liberación en la sequía, para su prosperidad, y para que ella, teniendo la maquinita de los huevos de oro, lo digo literalmente, si alguien se perdió la plática, ¿verdad? Teniendo la gallina de los huevos de oro, tenía para poder hacer misericordia a los demás en Sidón. No le iba a faltar nada. Tenía la libertad de poder, todo lo que estaba ahí ese día en la tinaja, dárselo a los más necesitados. ¿Por qué? Porque sabía que al día siguiente Dios iba a proveer. ¿Cómo empezó todo eso? Confiando al Señor y decir: aquí está lo último que me queda, que lo he guardado. Humanamente no tiene sentido despojarme de él, pero yo escojo tu palabra. Hoy en Encuentro hemos orado por una palabra de Dios para cada familia, algo que así como le llegó a la de Sarepta, llegue tu vida. Yo tengo fe que cosas muy lindas van a pasar, y animo a que nos compartan una palabra de impacto después. Y esto es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Cierra tus ojos.